Hagamos una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, en esta tarde, que tú nos permites estar aquí en este lugar. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tú te hagas presente, Señor. Te vivifiques por medio de la exposición de tu palabra. Y que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, produzca fe en nuestros corazones para creer esta palabra y hacerla provechosa. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 de Romanos. No vamos a ver solamente la primera parte de este capítulo y no nos va a ser posible comprenderlo todo, pero las siguientes oportunidades que tenga de estar con ustedes, voy a ir avanzando en la exposición de este capítulo, que es importantísimo. Tiene lecciones muy importantes y vitales para la vida de los creyentes. Vamos a ir entonces versículo por versículo a partir del versículo 1, capítulo 7 Romanos, versículo 1, vayan siguiendo con la vista y vamos, voy a hacer primero una lectura corrida hasta el 7 y luego voy a regresar versículo por versículo. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues que hablo con los que conocen la ley, es decir, con los judíos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Bien, este pasaje nos muestra algo muy característico del Evangelio: dos contrastes, dos estados distintos y opuestos, dos creaciones totalmente distintas. La primera, es en la que el hombre nace. El hombre nace bajo una creación y bajo el dominio de ciertos poderes que gobiernan y rigen su condición, su vida, de manera absoluta y de manera además universal, no solo de manera individual, sino de manera colectiva. El capítulo 5 de Romanos nos explica la razón de esta condición que en su naturaleza adquiere el hombre por el simple hecho de nacer. Y nos explica ya en el capítulo 5 de Romanos cómo nuestro padre y representante Adán fue una puerta de entrada. Cuando él desobedeció el mandato de Dios, acarrió una maldición, una condenación, y fue la puerta de entrada para que se pasara a toda la humanidad el pecado y con él la muerte. De tal manera que todo ser humano que nace bajo esa condición, nace pecador
y nace bajo condenación y nace condenado a morir. Esto no fue el diseño original de Dios. Esto no fue el propósito original de Dios. Voy a estarme refiriendo al pecado como la cosa. Porque ahí en el capítulo 7 de Romanos, en adelante de lo que vamos a estudiar hoy, saca a la escena 3 personajes: yo, el pecado y la ley. Entonces me estaré refiriendo al pecado como la cosa para distinguir la particularidad de esta presencia en nosotros. Y como les dije, esto no fue así de manera original. Cuando el hombre desobedeció, la cosa entró en él. La cosa lo contaminó. Y trastocó todo en él. Su pensamiento, su voluntad, sus sentimientos, su alma, su cuerpo, su espíritu. Todo fue trastocado por la cosa. De tal manera que el hombre se alejó del propósito original que Dios tenía para él y se constituyó en carne, una mezcla de ese hombre hecho caos con la cosa en él, con el pecado. Y entonces esta fue una puerta de entrada que contaminó de manera universal a toda la humanidad. Cualquier corriente del pensamiento humano, de la psicología, de la psiquiatría, que nos muestre que el hombre nace bueno y que es la sociedad o que es las influencias de sus relaciones lo que lo convierte en malo, a la luz de la Biblia está errado. Yo por eso a veces insisto que lo peor que podemos hacer es encaminar a un creyente a un psicólogo, porque la psicología siembra sus esperanzas en lo que Dios estima como echado a perder, en la capacidad humana para que ella pueda resolver sus problemas y sus trastornos y sus problemas emocionales, y eso, de acuerdo a la palabra de Dios, es imposible. Si el hombre pudiera remendarse a sí mismo, si tuviera la capacidad de hacerlo, de mejorarse, de perfeccionarse, en vano hubiera venido Cristo a morir por nosotros y en vano estaríamos predicando este evangelio. Así es de que en esta primera parte del capítulo 7, el apóstol Pablo comienza a tratar nuestra relación con la ley y nuestra relación con el pecado, ahora que hemos nacido de nuevo, desde la perspectiva de lo que éramos antes y lo que ahora somos. Y ya en el capítulo 5 y en el capítulo 6 nos ha mostrado el corazón de la verdad redentora del Evangelio, un hecho importantísimo que el creyente debe de saber, debe de conocer, debe de notar, y en el que él debe de depositar su fe y su confianza, porque eso pone de manifiesto el poder de Dios para resolver el problema de su salvación, y es el hecho redentor de que nosotros morimos juntamente con Cristo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. En el capítulo 6 está de una manera muy insistente Pablo diciéndole a su auditorio, refiriéndole una verdad que se ve que ellos ya conocían por las enseñanzas de Pablo. Les dice: ¿o no sabéis que vosotros habéis muerto juntamente con Cristo? Y que aquel acto público que ustedes hicieron al bautizarse era el reconocimiento externo de esta realidad interior,
Cuando ustedes bajaron a la muerte, a las aguas, dieron testimonio de que ustedes habían muerto a su relación con toda la antigua creación y con lo que ustedes mismos eran en ese estado alejado y sin Cristo. Dimos testimonio de que morimos, reconocimos ese hecho en el acto del bautismo. Sabemos ahora que la cruz de Cristo no solamente vino para que se pudiera pagar, para que Cristo pudiera llevar en sí, cargar en sí todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones y la culpa de nuestros pecados, sino que también hay un hecho importantísimo en la cruz del Calvario, pues ella nos refiere al asunto de que en ella fue puesta toda la antigua creación para que cuando Él muriera, toda esa antigua creación fuera juzgada y condenada por Dios y llegara a su fin en la cruz del Calvario. Un hecho que habrá de alcanzar su consumación en el futuro. Pero también la Biblia nos enseña que cuando Cristo se levantó de la tumba, que cuando Cristo resucitó, se levantó como el entorno de toda una nueva creación. Y en esa creación se puede ver una declaración escrita que dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De tal manera que el proceso redentor se complementa con la muerte y resurrección de Cristo en la vida del creyente, que sabe, que conoce este hecho y que se ve a sí mismo muerto juntamente con Cristo y resucitado juntamente con Él. Sabe que ahí llegó a su fin su relación con aquellos poderes que dominaban y aplastaban al hombre, el pecado, la muerte, la ley que lo condenaba jurídicamente delante de Dios. Y que ahora se ha levantado a un nuevo modo de vida donde esos poderes están derrotados judicialmente. Y él sabe ahora que está en una temporalidad bajo ciertas características especiales, donde ha recibido ya la salvación, pero esta aún no se ha manifestado en su plenitud. En 2 de Corintios, Pablo refiere este hecho donde dice, en primera donde dice que esta salvación es en parte. Y que estamos aguardando y esperando cuando venga lo perfecto. Y cuando venga lo perfecto, entonces esta condición que tenemos hoy de ya, pero aún no, que es en parte, pasará. Así es que es muy importante lo que nos refiere el capítulo 7 para que entendamos cómo debemos de vivir la vida en Cristo, la nueva vida, cuando bien pronto nos empezamos a dar cuenta que el pecado que ya judicialmente fue juzgado y que ya no tiene dominio judicial en nosotros, aún tiene presencia en nosotros. Y lidiar con eso, mis hermanos, es una batalla muy desgastante cuando el cristiano no sabe y no conoce lo que la obra redentora logró por él, para ser libre del dominio y del poder del pecado. Y es por eso que el capítulo 7 se circunscribe en este entorno como un pasaje importantísimo para la vida del creyente. Pues le hace entender al creyente, en esta primera parte, esta realidad de las dos creaciones, para después llevarlo a un entendimiento de lo que es su lucha en él, en su carne, frustrada y fracasada en contra del pecado.
Así es de que el capítulo 7:1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues? Hablo como los que conocen la ley. Se refiere específicamente al pueblo judío, a quien le había sido otorgada la ley de manera escrita, los mandamientos explícitos de Dios. No todos tenían esa ley. Aunque Romanos nos enseña que nosotros tenemos una ley escrita en nuestros corazones, que nos hace entender lo bueno y lo malo, explícitamente Dios había expresado en su ley su carácter y su santidad para el pueblo de Israel. Y entonces inicialmente se refiere a ellos, que por cierto viene a ser muy pertinente hoy en día, cuando hay un resurgimiento de grupos cristianos que se vuelven a la ley, que se vuelven a las costumbres, a las fiestas, a las figuras, a los símbolos de la ley. Además de que la gran masa de cristianos, todos nosotros en algún momento, hemos pretendido cumplir la ley de Dios bajo nuestras propias fuerzas ya como redimidos. Y eso es vivir bajo el dominio de un legalismo. Por eso es tan pertinente el capítulo 7 de Romanos. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues? Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entre tanto que el hombre vive, este es un principio. Entre tanto que el hombre viva y viva en el entorno de lo que él es, una criatura pecaminosa, por nacimiento, por naturaleza, la ley se enseñoreará de él para condenarle. Y no tiene salida, no tiene escapatoria. Si el hombre vive, entonces está bajo el dominio de la ley. Y entonces refiere un caso, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro hombre, será adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esta es una mujer que está casada con un marido que es muy exigente, con un marido ante la que ella nunca le da el ancho, nunca logra satisfacerlo. Siempre se esfuerza, siempre se esmera, siempre hace lo mejor que puede, lo hace de buena voluntad, lo hace esforzándose, y siempre se ve delante del marido como una inútil, como una buena para nada, como alguien que no logra agradar el paladar ni el gusto del marido. Y eso es frustrante para ella, al grado que ella anhelaría estar unido a otro marido, que le diera una libertad de esa frustración y de esa carga de sentirse siempre como una inútil y como una buena para nada. Hermanas, no se proyecten por favor en esta mañana. No le codeen al marido, por favor, no es el caso. Y entonces, para colmo de males, este marido es eterno. No puede morir. Y pareciera que no hay ninguna esperanza entonces para ella. Imagínense.
Digo, esto puede pasar también de un marido hacia una mujer. Y entonces la respuesta viene de Dios, quien hace morir a ella, para que se levante en una nueva vida relacionada con Cristo y no con la ley, en un estado de gracia y de misericordia, donde no solamente ella sigue sabiendo que es una inútil, sino que ahora entiende que Cristo hizo por ella lo que ella no podía hacer. Es el marido que en lugar de que espere que ella le haga de comer, él le hace de comer y le sirve a la mesa. Un banquete. Así de que entonces Pablo exalta, saca a la luz su predicación del Evangelio, publica. Y dice así el versículo 4, así también vosotros, hermanos, que habéis muerto cuando murieron juntamente con Cristo, murieron a las demandas jurídicas, a las demandas judiciales de la ley, a las demandas que los sujetaban bajo condenación. A esas demandas ustedes murieron. Me gusta el capítulo 8 de Romanos porque da una explicación muy clara de este hecho. Miren, hermanos, a veces esta separación de capítulos y de versículos, más que ayudarnos, nos entorpecen la comprensión de una carta. Ya no tenemos la costumbre de escribir las cartas, porque desde que llegó la internet y los medios electrónicos, pues ya no ocupamos las cartas. Pero mire, cuando usted hacía una carta o recibía una carta, usted no le ponía la carta capítulo 1, versículo 2, versículo 1, versículo 2. Y cuando usted leía esa carta no llegaba y decía, pues voy a leer el capítulo 1 y luego pues me voy a saltar al 4 para ver qué quiere decirme esta persona. Porque usted terminaba por entender todo menos lo que la persona le quería decir. Así es que en realidad el capítulo 7 y 8, cuando menos hasta el versículo 8-5, y en realidad tiene una continuidad desde el 6, son una unidad. Y debe de ser entendido en ese entorno. Para colmo, de repente tenemos hasta títulos en el inicio de los capítulos que de verdad muchas veces más que ayudar, limitan la comprensión. Así es que en el capítulo, una continuidad del capítulo 7 y de la carta en su totalidad, nos dice cómo fue que Cristo pudo lograr para nosotros una libertad de la ley. Y nos dice, porque en el versículo 3, capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, no a causa de ella, sino que más bien ella no tenía comisión. La ley no tenía comisión para perfeccionarnos, tenía comisión para condenarnos, para hacer que nosotros notáramos el pecado y nuestra pecaminosidad. Pero no tenía comisión para perfeccionarnos o santificarnos. Y dice aquí, por cuanto era débil por la carne. No podía la carne agradar a Dios, como dice en el capítulo 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Tú no puedes sujetarte a la ley de Dios. Porque lo que era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne,
de pecado, en semejanza de carne, de pecado, de la cosa, pero sin la cosa, pero sin el pecado, pero a causa de la cosa, a causa del pecado, condenó al pecado en su carne. ¿Cuándo? Cuando Él pagó por nuestros pecados, primero, y segundo, cuando nos hizo morir juntamente con Él a todos nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fíjese bien, por favor, subraye este versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, pero no por nosotros, sino por Dios en Cristo. Se cumple a favor de nosotros, nos es otorgada como un regalo, como un don, la justicia de Dios, pero no la ejercemos ni la ejecutamos nosotros. Sin embargo, que somos nosotros los beneficiarios de ese hecho. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, pero no por nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues ya Dios no nos ve bajo la antigua creación como en la carne, sino ahora nos ve en la nueva creación, en el Espíritu, por la obra redentora de Cristo, que nos hizo morir aquella creación y nos dio vida juntamente con Él para que perteneciéramos a esta nueva creación. Así fue como Dios resolvió el problema de nuestra relación con esta ley de Dios que nos condenaba y nos juzgaba. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel a quien resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Miren, en el capítulo 6 hay un pasaje muy parecido que me encanta. Me encanta porque hace este contraste de lo que éramos y de lo que somos. En identidad. De las condiciones que teníamos bajo el antiguo régimen y de las nuevas condiciones que tenemos ahora. Allí en el capítulo 20, en el capítulo 6, versículo 20, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. La justicia no tenía reclamos ni demanda de ustedes. Eran esclavos del pecado. No les servían a la justicia. Eran inútiles a la justicia. Hay 3 etapas de la relación del pecado con el creyente. Por favor, pónganme atención. Una es cuando éramos esclavos del pecado. Nacimos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Cuando nacimos de nuevo, espiritualmente, nacimos muertos al pecado, a su demanda judicial, aunque su presencia continúa en nosotros. De tal manera que esa presencia no puede condenarnos, pues ya ha sido juzgada. Esa es la segunda etapa. Nacemos de nuevo, ya no como esclavos del pecado, sino libres de su dominio judicial y jurídico, pero con la presencia aún de Él en nosotros. Y la tercera etapa será cuando Cristo venga y entonces este cuerpo, que es el último bastión del pecado, que aún no ha sido redimido y en donde reside la cosa, será actualizado, será transformado y en un abrir y cerrar de ojos recibiremos un cuerpo donde la presencia del pecado ya no esté nunca más en nosotros. Tercera etapa. Entonces esto nos da un entendimiento de que nosotros estamos en un periodo temporal donde mientras estemos en esta carne tendremos
la presencia de la cosa en nosotros. Pero el cristiano debe de entender que, como viene a continuación en los versículos que siguen a este pasaje que estamos estudiando, que la presencia de la cosa en nosotros ya no es más nuestra identidad, pues esa identidad que nos hacía hacer una misma cosa con la cosa, fue rota en la cruz del Calvario cuando Cristo nos hizo morir juntamente con Él, pues morimos a nuestra relación con el pecado y nos levantamos sin relación con Él, jurídicamente y judicialmente. De tal manera que de ella ya no emana mi identidad. Y este es un hecho que yo por la fe debo de afirmar. Así que dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de estas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado. ¿Qué pasaje? Y hechos siervos de Dios. Fuimos liberados del dominio judicial del pecado en la cruz del Calvario. Y nacimos con una nueva identidad. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos siervos de Dios. Oh, mis hermanos, si nosotros aprendiéramos a vernos a nosotros mismos como siervos de Dios, no por algo que hemos logrado o alcanzado por medio de un instituto bíblico, o por medio de los años que hemos pasado escuchando mensajes y mensajes, sino porque nacimos siervos de Dios. Entonces nos ocuparíamos de esa santidad. Y el ocuparnos de esa santidad, el consagrarnos a esa identidad, generaría en nosotros ese estado de santidad, que no es una ausencia de la cosa, sino un ocuparnos de la nueva vida. Y entonces tendríamos como fruto, como tenemos, la vida eterna. ¿Qué pasaje tan hermoso? Algo parecido está diciendo este pasaje. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Allá en 2 Corintios 5, 17, desde antes, desde el 15, 14, Pablo revela que Cristo murió por nosotros, pero que luego simultáneamente nosotros morimos también juntamente con Cristo. Y que la razón de que morimos juntamente con Cristo, a nuestra relación a nuestros antiguos amos, fue para levantarnos bajo un nuevo amo, para que ya no viviéramos para nosotros, sino viviéramos para aquel que murió y se entregó por nosotros. Es un sentido natural. Si Dios presenta un acta jurídica que usted puede hacer uso de ella, cuando usted se sienta culpable por lo que es o por el pecado, y el diablo venga y le moleste y le haga sentir culpable, sucio y alejado de Dios, entonces usted presente su acta jurídica donde establece, como dice Colosenses, que fue clavada en la cruz del Calvario públicamente para que fuera vista por todos los ojos, tanto de los cielos como de la tierra, y entonces pudieran entender que las demandas que tenía sobre usted el dominio de los antiguos poderes fue roto cuando usted murió juntamente con Cristo. Pero del otro lado de esa acta hay un título de propiedad que le enseña que usted ya no se pertenece a usted. Y esto es lo que a veces muchos cristianos no entendemos, que nuestra vida ya no es para nosotros, pues esa era la característica del antiguo régimen, que ahora podemos volver al diseño original, vida para Dios. Somos una nueva creación, somos seres celestiales que ahora viven para Dios. Para que seáis de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El fruto para Dios, mis queridos hermanos, no lo logro con mis fuerzas, tratando de cumplir la ley,
sino lo logro reconociendo lo que Dios hizo ya con su poder a favor mío, y afiliándome y aferrándome y creyendo en esa obra que me ha redefinido a mí y que me ha dado una nueva identidad en Cristo, no en mí. Y entonces, por medio de la fe, yo tengo la sustancia ya de las cosas que estoy esperando un día su manifestación plena. Tengo la certeza ya de que yo soy lo que aún no veo en su totalidad. Pero ya me debo yo entonces, ni a la vieja creación ni a mí, sino a aquel que se levantó de los muertos para que yo fuera de su propiedad. Ese capítulo 8 de Romanos maravilloso, 28, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas vienen a bien. No es sino la expresión de este señorío que Dios tiene ahora en la vida de sus hijos, de los creyentes. Pues nos hace entender que ya no más vivimos bajo circunstancias casuales, que pueden salirse del control de nuestro Señor, sino que todas las cosas que vienen a mi vida, vienen porque el Señor tiene dominio y control de todas las cosas, lo bueno y lo malo, es un neutro. ¿Por qué? Porque morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, porque mientras estábamos en la carne, en la antigua creación, en el antiguo eón, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ponía de manifiesto la ley esas obras. Podíamos ver que nuestras obras eran malas. Usted sabe que hay un código de tránsito, ¿verdad? Es una ley menor a la Constitución, una ley orgánica, no me acuerdo cómo le llaman. Y en esa ley de tránsito se establece que nadie puede pasarse un alto, que es un delito pasarse un alto. Tiene un sentido esa ley. Usted puede ocasionar un accidente tremendo si se pasa un alto. También establece que está prohibido andar en sentido contrario, ¿verdad? ¿Cuántos de los que me están viendo o están en este lugar manejan? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que manejan me pueden garantizar que nunca se han pasado un alto? Levante su mano. ¿Cuántos de los que están en este lugar me pueden asegurar que nunca han transitado en sentido contrario? De tal manera que la ley no viene para que evitemos infringirlo, sino para que nos demos cuenta que eso es un delito. Y que entonces nosotros somos delincuentes. No nos gusta esta palabra, pero eso es lo que hay en nosotros. Eso es lo que revelamos nosotros. Así es de que las obras pecaminosas se hacen notorias y se hacen patentes y se hacen presentes cuando está presente la ley. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Se acuerdan del principio que vimos al comienzo del versículo? El que vive está bajo el dominio de la ley. ¿Pero qué pasó con nosotros? Dígamelo. Morimos. Y entonces ahora estamos libres de las demandas judiciales condenatorias de la ley. Quiero puntualizar esto. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos ya no, mis hermanos, bajo el régimen del esfuerzo, bajo el régimen del mérito,
bajo el mérito del trabajo. Pues la ley nos mostró que no podíamos por nuestro propio esfuerzo y por nuestra propia capacidad humana alcanzar la justicia de Dios y cumplir la ley, sino más bien bajo el régimen nuevo en el que estamos, bajo el régimen del Espíritu Santo. Porque una evidencia de que nosotros somos salvos es que Dios envió a su Espíritu Santo a nuestras vidas, comisionado como el promotor en nosotros de la nueva vida. Lo que sigue del capítulo 7 le lleva al cristiano una experiencia que no es muy agradable, pero es muy necesaria, para que él entienda que aunque ha nacido de nuevo, no puede vivir confiando en sí mismo y en sus fuerzas, que ya fueron juzgadas en la cruz del Calvario, donde él murió, pero que aún están presentes y vigentes en él. Y entonces él se enfrasca en una lucha donde se da cuenta de dos cosas. Primero, que no puede dejar de hacer lo malo. Segundo, que tampoco puede hacer lo bueno. Pues queriendo dejar de hacer lo malo, termina incapaz de hacerlo, y queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Y entonces ese pecado que mora en él, la cosa que mora en él, trata de hacerle creer un engaño, una mentira, que él sigue siendo el pecado que mora en él, para identificarlo otra vez como estaba identificado en la antigua creación, y que entonces se vuelva un inútil para Dios. Usted ha oído a muchos creyentes que dicen: es que no voy a la iglesia porque no estoy bien, es que no sirvo a Dios porque me siento mal, es que no sirvo a Dios porque estoy mal o porque ando mal. Pues estos cristianos han sido engañados por el pecado y no pueden entender que delante de Dios están muertos, y que esa convicción que trae la ley para hacernos morir, el ministerio de la ley es hacernos morir a nuestros esfuerzos, a nuestras capacidades, para que entonces nos entreguemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros de manera voluntaria y podamos experimentar que Él es quien tiene la comisión de promover la vida nueva en nosotros. En un sentido le digo a usted: deje de ser metiche, deje de meterse donde no lo han llamado, no se baje de la cruz y tome fuerza. Usted está muerto. Deje que el Espíritu y la disciplina de Dios trabajen durante toda su vida con usted y con la cosa que está en usted. Mientras tanto, usted ya tiene la certeza, la garantía y la seguridad de que algún día esa lucha cesará. Y ojo, esta lucha no condiciona la salvación, ¿eh? A veces nosotros predicamos un gnosticismo de decir: a ver, ¿cuál es más fuerte, el espíritu o la carne en el creyente? Y hay una lucha. Pues el que gane determina para dónde se va. No, mis hermanos, nosotros ya fuimos justificados, ya fuimos reconciliados y ya fuimos aceptados, de acuerdo al capítulo 5 de Romanos. Y eso es un estado eterno, pero sí define su calidad de vida mientras esté en esta temporalidad. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pido que tú bendigas esta palabra en los corazones de mis hermanos, produciendo fe, esperanza, confianza, credulidad en tu palabra, produciendo una identidad nueva, produciendo un ocuparnos en la nueva vida. Bendice tu palabra en la vida de los creyentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La siguiente vez continuamos con otra parte del capítulo 7.